Bien, en esta clase vamos a ver algunos conceptos complementarios al tema de la estequiometría, que son muy importantes revisarlos y tenerlos en cuenta. Bien, el primero es lo que es una UMA. La UMA es la unidad de masa atómica utilizada fundamentalmente para expresar la masa de los átomos, es decir, la masa atómica. Equivale a una doceava parte de la masa del núcleo del isótopo más abundante del carbono, el carbono 12. Se corresponde aproximadamente con la masa de un protón o un átomo de hidrógeno y se abrevia con la sigla UMA, aunque la podremos encontrar también en inglés como AMU. La masa fórmula o masa molecular es la masa de la unidad fórmula en UMA. Los pesos fórmula, al igual que los pesos atómicos en los que se basan, pues son pesos relativos. Bien, ejemplos. Tenemos una molécula de cloro, ¿sí? O dos átomos de cloro. La masa molar o el peso molecular es igual a 35.5 gramos mol. En la tabla periódica eso lo vamos a poder observar y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Porque quiere decir que esta molécula tiene dos átomos de cloro. El resultado es 71 gramos mol. Esa es la masa molar. La masa molecular es multiplicar 1. ¿Por qué? Porque hay únicamente una molécula, no hay sodio, no hay yodo, no hay otros elementos o otros átomos ahí. Solamente hay una molécula. Entonces únicamente multiplico la cantidad de moléculas 1 por el peso molecular, es decir, 1 por 71 gramos mol me da, y aquí ya la unidad se transforma en 71 unidades de masa atómica. En esta ocasión tenemos 3 moléculas, ¿sí? 2 átomos. En total, 6. ¿Cuál es la masa molar o el peso molecular? Pues igual lo revisamos. Revisamos masa atómica en la tabla periódica y es 16 gramos mol. Lo multiplicamos por 2 porque hay 2 átomos. ¿Y por qué en total hay 6? ¿No? Pues porque nos estoy diciendo que hay 3, o sea, hay 3 veces este oxígeno, este átomo. Si estos átomos quiere decir que se repiten 3 veces, o sea, hay que multiplicarlo 3 veces para obtener la masa molecular. ¿Qué quiere decir esto? Pues multiplico 3 porque tengo 3 moléculas por 32, es decir, mi peso molecular me da 96 UMA. Después tenemos en este caso pues dos moléculas, es decir, que estos átomos se van a repetir lo doble, no 2 veces. En el anterior se repetían 3 veces, aquí se repiten 2 veces. Tenemos 4 átomos y en total pues tendremos 8. ¿Por qué 4 átomos? Porque tenemos uno de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. 3 y 1 son 4. En total nos dan 8 porque pues quiere decir que lo que tenemos aquí se va a repetir 2 veces. Calculamos masa molar, sacamos de la tabla periódica, tenemos el del nitrógeno y el del hidrógeno, ¿no? Que son 2. El del nitrógeno es 14 gramos mol y en el caso del hidrógeno pues es 1 gramo mol. Eh, obtenemos la masa molecular, multiplicamos pues 2 por 17 y nos va a dar 34 UMAS. Todos los cálculos que se los han expresado en UMAS, sin embargo, pues en el Sistema Internacional de Unidades la cantidad de sustancia pues se expresa como mol. Tenemos por otro lado la masa molar, que va a ser la masa en gramos o kilogramos de un mol de unidades, como átomos o moléculas de una sustancia. Por ejemplo, pues un mol de manzanas contiene 6.022.367 por 10 a la 23 manzanas.
una cantidad inimaginable, pero recordamos que ese número se le conoce como número de Avogadro. Pero si hablamos en función de átomos o moléculas, las cuales son unas entidades pequeñísimas, pues un mol es una medida muy adecuada. ¿Cuántos gramos de agua hay en un mol de agua? Primero hay que determinar la masa molar del agua. Tenemos la masa atómica del oxígeno, que es 15.99 gramos mol. Lo mismo que calculamos en las anteriores diapositivas, lo obtenemos de la tabla periódica. Recuerden que estos números no los van a calcular ustedes, no los van a sacar de otro cálculo. Estos ya los da por default la tabla periódica. Y en algunos casos, pues se pueden redondear. Por otra parte, tenemos la masa atómica del hidrógeno, que es 1.0079. Recuerden que lo podemos redondear, podemos dejar oxígeno en 16 o masa atómica del hidrógeno en 1. Pero como son dos átomos de hidrógeno, pues tenemos que multiplicar 2 por 1.079, nos da 2.015 gramos mol. Por lo tanto, la masa molar del agua pues es 15.99 gramos mol más 2 gramos mol, pues nos da igual a 18 gramos mol. Por lo tanto, un mol de molécula de agua contiene 18.0152 gramos de agua. Tenemos la cantidad de sustancia. Para calcular el número de moles de una sustancia, pues es necesario conocer la cantidad de sustancia presente, la masa atómica de cada uno de los elementos que forman la molécula y determinar el peso molecular y aplicar la fórmula que dice moles es igual a la masa sustancia entre el peso molecular de la sustancia, es decir, los gramos mol. Si se conoce la masa en gramos de la muestra de la sustancia y la masa molar de la misma, podemos calcular la cantidad de sustancia N. La masa en gramos, M de una sustancia, es igual al producto de la cantidad de moles, N de dicha sustancia, por su masa molar, es decir, Nm. Tenemos ahí que la masa es igual a la cantidad de moles N por la masa molar entre, la masa molar que nos va a dar igual a los gramos. Ejemplo, ¿a qué cantidad de sustancia, es decir, de ácido sulfúrico, van a corresponder 16.9 gramos de ácido puro? 1. Tenemos que calcular la masa molar del ácido sulfúrico. Ya la tenemos aquí calculada. Recuerden que voy a mi tabla periódica y busco masa atómica. Veo que hay pues 2 hidrógenos, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Entonces hay que hacer las correspondientes multiplicaciones. Y bueno, la masa molar es 98 gramos mol. Después calculo la cantidad de sustancia o de mol con la fórmula, que es la que observamos hace un momento, y sustituimos, ¿no? Tenemos la masa sustancia, es decir, 16.9 gramos de ácido puro, entre el peso molecular de la sustancia, pues es 98, nos da a 0.172 mol. Por otra parte, también tenemos al peso atómico, que es la masa expresada en gramos de un mol de átomos. Dalton en el pasado pues logró deducir el peso de los átomos a partir de las proporciones de combinaciones en gramos que se encontraban entre los diferentes elementos. Realizó un estudio en el agua y encontró 8 gramos de oxígeno, que en 8 gramos de oxígeno pues se encontraban con 1 de hidrógeno. En el dióxido de carbono, pues 16 gramos de oxígeno siempre estaban con 6 gramos de carbono. Lo mismo veía que se repetía con otros elementos. Perdón, con otros materiales. Luego del análisis, pues Dalton asumió que los átomos reales eran muy pequeños y tomó estos valores como sus pesos relativos. Es decir,
comparándolos con el peso de uno de ellos, tomando como base, y que él escogió como el hidrógeno. Así logró determinar pues un gran número de pesos atómicos relativos. El modelo atómico de Dalton propone que toda la materia está conformada por unidades minúsculas e indivisibles, llamadas átomos, retomando así las ideas que antiguos pensadores griegos habían formulado 2000 años atrás. Es el primer modelo atómico surgido de una cuidadosa experimentación en el laboratorio, pues aunque la humanidad siempre ha tratado de entender qué es la materia, hasta comienzos del siglo XIX las posibilidades de comprobar experimentalmente las teorías aún eran limitadas. Sin embargo, aparte de ser un buen observador de la naturaleza, el maestro inglés John Dalton, 1766-1844, también destacó en el campo de la instrumentación, pues creó varios apartados de medición que luego utilizaría en su laboratorio para el estudio de los gases. Así, Dalton se percató de que las sustancias se combinan siguiendo ciertas reglas, y para explicarlo, postuló que toda la materia estaba compuesta de átomos, esferas diminutas, homogéneas y carentes de estructura interna. Los átomos, afirmó, forman compuestos siguiendo determinadas proporciones y durante una reacción química se separan y combinan nuevamente, creando nuevos compuestos. Dalton no solo elaboró el primer modelo atómico basado en la experimentación rigurosa, también creó un sistema de nomenclatura para los elementos, los ordenó por su peso atómico, estableció la ley de las proporciones múltiples, la ley de las presiones parciales y describió la ceguera ante ciertos colores, una condición que él mismo padeció llamada daltonismo. Sus extensos aportes a la ciencia le valieron numerosas distinciones a lo largo de su carrera científica, pero Dalton siempre vivió de manera modesta y sencilla, dedicado a la ciencia hasta el fin de sus días. Historia breve. Desde épocas remotas, la humanidad ha buscado una explicación acerca de la naturaleza de la materia. Los pensadores griegos y antes que ellos, algunos filósofos hindúes, postularon que la materia estaba constituida por unidades elementales llamadas átomos. Sin embargo, carecían del apoyo experimental necesario para comprobar sus teorías. El primer modelo atómico se atribuye a Leucipo y su discípulo Demócrito de Abdera. Del primero poco se sabe, pero Demócrito fue un sabio de gran renombre, comparable a Platón y Aristóteles, aunque apenas se conservan unos pocos fragmentos de su obra. Demócrito concibió el átomo como la partícula última que conforma la materia, invisible e indestructible. Según sus teorías, toda la materia estaba compuesta por estas partículas, demasiado pequeñas para ser vistas, y de acuerdo a la manera de combinarse, los átomos proporcionaban a la materia sus propiedades características. En contraposición a esto, luego de comentar la obra de Demócrito, el afamado maestro Aristóteles determinó que la materia es continua y que por lo tanto puede dividirse tanto como se quiera. Las ideas continuistas de Aristóteles finalmente prevalecieron hasta los comienzos del siglo XIX. Los trabajos de Dalton. En 1793, John Dalton se interesó por la meteorología y pasó a trabajar en el estudio de los gases atmosféricos y sus propiedades. Gracias a sus experimentos, se percató de que elementos como el oxígeno se combinaban siempre en una proporción determinada, dada por un número entero. En 1803, Dalton explicó que estas proporciones se deben a que la materia está compuesta por partículas básicas, llamadas átomos, tal como la afirmara Demócrito mucho tiempo atrás. Presentó su propuesta en la obra Nuevo Sistema de Filosofía Química, en la que describió los resultados de sus experimentos. Además, en esa obra incluyó también símbolos especiales para representar los átomos individuales de cada elemento, sentando así las bases de la química moderna. Explicación del modelo atómico de Dalton. Durante la época en que Dalton desarrolló su trabajo, otros científicos ya habían descubierto algunas de las leyes que rigen la materia y las combinaciones entre los elementos.
Antoine Lavoisier estableció que, durante una reacción química, la masa no se crea o destruye, sino que se transforma. A esta ley le siguió la ley de Proust de las proporciones definidas, estableciendo que, al combinarse dos elementos, estos lo hacen siempre en proporciones fijas. Ahora bien, una parte de los experimentos de Dalton consistió en estudiar la absorción de los gases en el agua. Allí observó que un cierto volumen de agua solo podía absorber determinada cantidad de gas y que esa cantidad variaba según el gas. Además, el gas se podía recuperar del agua, manteniendo intactas sus propiedades. Había descubierto también que cuando dos elementos se pueden combinar para originar más de un compuesto, la cantidad de cada uno se mantiene fija y guardando una relación numérica sencilla, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 2, 3 y así. Esta es la llamada ley de las proporciones múltiples. Para explicar estos hechos, Dalton argumentó que el gas, el agua y en general toda la materia se compone de piezas básicas que, al combinarse, dan lugar a compuestos distintos. Cada elemento está constituido por unas partículas distintivas. Dalton no las llamó átomos al comienzo, pero aún en combinación, tales partículas mantienen sus cualidades inalteradas. Postulados del modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton se resume en las siguientes afirmaciones. 1. La materia está constituida por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. 2. Cada elemento está constituido por átomos idénticos entre sí y con iguales propiedades. Los átomos de un elemento difieren de los de otros. 3. Al unirse dos o más átomos de distintos elementos, lo hacen en proporciones determinadas y sencillas, creando así los compuestos, formados por moléculas. Las moléculas de un determinado compuesto son idénticas entre sí. 4. Durante una reacción química, los átomos se intercambian, mas no sufren transformación alguna, ni se crean o destruyen en el proceso. Fallos del modelo de Dalton. La investigación científica experimentó un auge notable durante el siglo XIX, impulsada por la revolución industrial, y no tardaron en ponerse de manifiesto las principales fallas del modelo atómico de Dalton. 1. El átomo no es indivisible. Este es uno de los fallos más importantes del modelo atómico de Dalton. Los experimentos realizados durante los siglos XIX y XX demostraron que el átomo se compone de multitud de partículas subatómicas. Las primeras en conocerse fueron el electrón y el protón. Más tarde se supo de la existencia del neutrón. Después, tanto el protón como el neutrón revelaron su estructura interna. 2. Los átomos de un mismo elemento pueden no ser idénticos. Los elementos tienen isótopos que, si bien poseen las mismas propiedades químicas, difieren en el número de neutrones, por lo que su peso atómico es diferente. Por ejemplo, los isótopos del hidrógeno son el protio, el deuterio y el tritio. 3. Los átomos no son invariables. Existen sustancias radiactivas que emiten partículas y energía, transformándose en otros elementos. 4. Los átomos no siempre se combinan en proporciones enteras. Está comprobado que hay compuestos orgánicos más complejos que no siguen exactamente la ley de Dalton de las proporciones múltiples. Bien, entonces ustedes pueden consultar el peso atómico de cada elemento en la tabla periódica. Para eso tomemos de muestra el aluminio para hacer una ejemplificación del legado de Dalton. El peso atómico del aluminio es 27 gramos mol. Eso significa que un mol de átomos de aluminio pesan 27 gramos. Por otra parte, tenemos al peso molecular, que es el peso de un mol de moléculas. Es muy importante que no se pierdan entre lo que es un elemento y lo que es una molécula. Sí, incluso también un átomo, un elemento
y una molécula. Recuerden que los elementos están conformados por la misma clase de átomos y un elemento se puede unir con otro elemento, ya sea igual o diferente, para formar moléculas. Pero bueno, una molécula es la suma de dos o más átomos con propiedades químicas específicas. Si los átomos son iguales, pues representan una molécula de un elemento químico. Si son diferentes, pues la estructura química presente es un compuesto químico. Para conocer la masa de una molécula o de un mol de molécula se debe conocer el peso atómico de cada uno de los átomos constituyentes. Tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Conoce el peso molecular o la masa de una molécula gaseosa de hidrógeno. Como podemos observar, la molécula contiene dos átomos. El subíndice nos indica el número de átomos presentes. Para calcular el peso molecular, pues verifica el peso atómico del elemento en la tabla periódica. El peso atómico para el elemento hidrógeno, pues es 1 gramos mol y se multiplica el peso atómico por el número de átomos presentes, por lo que dos números de átomos por 1 gramo mol, que es el peso atómico del elemento, pues nos da 2 gramos mol de peso molecular. El peso molecular de la molécula de hidrógeno gaseoso, pues es 2 gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mol de moléculas de hidrógeno gaseoso, un mol de moléculas de hidrógeno gaseoso va a pesar 2 gramos. En el caso de tratarse de un compuesto químico por contener átomos diferentes, pues el peso molecular debe tomar en cuenta los pesos atómicos de los elementos diferentes y sumarlos para obtener el valor del peso molecular del compuesto completo. Y tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Calcula el peso molecular del sulfato de potasio. Tenemos que calcular una por una el peso atómico, ¿sí? Y sacar el peso molecular de toda toda la molécula. ¿Dónde vemos peso atómico? Tabla periódica. Número de átomos, pues son los subíndices que tiene cada uno. Hacemos la multiplicación, nos da la suma, que son 174 gramos, y esto, pues un mol de sulfato de potasio, pues va a pesar 174 gramos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les explicaré cómo calcular la masa molar o masa molecular de los compuestos, que ya sé que es un tema muy sencillo, pero estoy seguro de que te servirá para no estar en apuros en tus exámenes. Antes de empezar a resolver los ejercicios, me gustaría hacer una aclaración respecto a estos conceptos. Seguramente has escuchado hablar de la masa molar o masa molecular. Estos dos conceptos son diferentes, pero coinciden en la magnitud, es decir, es el mismo número, pero con diferentes unidades. La masa molar se expresa en gramos por mol, mientras que la masa molecular se expresa en unidades de masa atómica, abreviado como UMA. Además, es importante que sepas que a la masa molecular también se le puede llamar peso molecular. Sabemos que en el campo de la física el peso es diferente que la masa, pero en química estas dos palabras se usan de manera indistinta, entonces no te preocupes, masa molecular o peso molecular son exactamente lo mismo. Los pasos que seguiremos para calcular estos valores son: número 1, identificar los elementos que tenemos en la fórmula. 2, buscar la masa de cada elemento en la tabla periódica. 3, multiplicar cada elemento por las veces que se repite. Y 4, sumar todos los valores. Comenzaremos con esta molécula de hidróxido de sodio. Lo primero es identificar que tenemos un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. Después procedemos a buscar las masas en la tabla periódica. Para el sodio es 23, para el oxígeno 16 y para el hidrógeno 1. Después del tercer paso nos lo vamos a saltar porque no hay ningún elemento que se repita, entonces no hace falta multiplicar. Finalmente sumamos 23 más 16 más 1 y el resultado nos da de 40. Recuerda que es importante colocar las unidades. Si estás calculando el peso molecular, coloca unidades de masa atómica. Si estás calculando la masa molar, entonces escribe gramos por mol. Por experiencia te puedo decir que las unidades que prácticamente siempre vas a usar son los gramos por mol, porque con estas unidades puedes resolver problemas estequiométricos, preparar soluciones y muchas cosas más que tal vez de momento no sabes hacer, pero después tu profe te enseñará en tu curso. El siguiente ejercicio será calcular la masa de la glucosa C6H12O6.
Comenzaremos identificando los elementos, que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Después buscamos sus masas en la tabla periódica. La del carbono es 12, la del hidrógeno 1 y la del oxígeno 16. Después multiplicamos estos valores por la cantidad de veces que se repiten. Al carbono lo multiplicamos por 6, al hidrógeno por 12 y al oxígeno por 6. Finalmente sumamos 72 más 12 más 96 y nos da 180 gramos por mol. Si es que estamos calculando la masa molar, si es el peso molecular, serían unidades de masa atómica. Y para el último ejercicio calcularemos la masa del sulfato de aluminio. Identificamos los elementos de la fórmula, que son aluminio, azufre y oxígeno. Después buscamos sus masas en la tabla. La del aluminio es 27, la del azufre 32 y la del oxígeno 16. Procedemos a multiplicar por las veces que se repiten. El aluminio lo multiplicamos por 2, el azufre por 3, porque este 3 que está fuera del paréntesis como subíndice nos indica que todo lo que está dentro de él está repetido 3 veces. Y al oxígeno lo multiplicamos por 12, porque 3 por 4 es 12. Recuerda que esto es como el álgebra. Lo que está fuera del paréntesis multiplica todo lo que está dentro de él. Entonces sumamos 54 más 96 más 192 y nos da una masa de 342 gramos por mol o unidades de masa atómica. Espero te haya sido de ayuda este video. Si fue así, te invito